Voy a comenzar a grabar nuevamente. Y seguimos ya con la presentación. Vamos a buscar nuestro mapa, nuestra pantalla compartida y seguimos la explicación. Bien. Entonces habíamos quedado ahora que vamos a hacer el cálculo, el caso 3, donde son 6 áreas. Entonces es más o menos como lo que les estaba explicando. Aquí hay 6 áreas divididas. Voy a calcular 6 POEs. Y el POEs total de ese cálculo va a ser la sumatoria de cada uno de los subPOEs. Bien, ¿claro hasta aquí? Profe, me he perdido un poco con cómo hallar el espesor H. Vale, volvemos a repetir, porque fíjense, yo les pido a ustedes que calculen 3 casos. Y les pido eso porque para que empiecen a entender un poco cómo manejar la variabilidad de las variables, valga la redundancia, dentro del yacimiento, con el cálculo determinístico, cosa que no es fácil de hacer. Entonces les pido caso 1, ustedes agarran el caso 1, este es mi yacimiento, lo que estoy dibujando en amarillo. Necesito calcular el área, la hago con la malla. Bien, no hay problema. ¿Qué necesito? El espesor, por decir una de las primeras variables, el espesor. Ah, pero ¿qué espesor? ¿Cuál es el H que debemos de considerar aquí? ¿Vale? ¿Cuál es el H que debemos calcular? ¿Cuál es el H que debemos colocar en nuestra ecuación? Sabiendo que en nuestro mapa vemos que hay una variación de H, que voy a calcular, voy a poner en líneas rojas. Esto es 40, esto es 45, esto es 50, esto es 45, esto es 40, ¿vale? Y por aquí está fuera el yacimiento 35. Entonces, sabiendo que mis espesores tienen diferentes áreas, aquí mi H vale entre 40 y 45. ¿Cierto, Anderson? Sí, profe. Vale, aquí valen entre 45 y 50. Aquí valen entre 50, es el mismo caso, y 45, ¿vale? Y así sucesivamente, no voy a poner todo. Entonces, ¿cuál H voy a considerar si solamente el cálculo determinístico me permite asignar un solo valor? ¿Cuál agarro? Bruce decía, bueno, profe, yo soy optimista, yo voy a calcular en base a 50. Vale, yo le dije, bueno, pudiéramos estar el caso que estamos sobreestimando reserva, porque todo nuestro perímetro no tiene 50. Si bien es cierto que hay una zona que tiene 50, pero no todo tiene 50. De hecho, podríamos ser un poco aventurero y decir que nuestra zona de 50 probablemente se va a concentrar aquí. ¿Vale? Entonces, si yo asigno un valor de 50, fíjense, ¿cuánto representaría en realidad 50 de todo el yacimiento? 10% o quizás menos. Entonces, sin duda alguna, ahí estoy sobreestimando reserva. ¿Qué sucedería después? ¿Cuál es el impacto de eso? Que yo digo que mi seguro tengo 1 millón de barriles en el subsuelo, voy a otro país que sea nuestros compradores, le digo que tengo 1 millón de reserva en ese yacimiento y resulta que no puedo sacar sino 500.000 barriles. ¿Vale? Entonces, los otros 500.000 barriles, ¿cómo hago? ¿Mm? Pongamos el caso extremo. Ustedes dijeron que tenían 1 millón y le prestaron dinero porque tenían 1 millón. Ese es su respaldo. ¿Cómo hacen ahora para pagar ese millón si solamente en realidad habían 200.000 barriles? ¿Cómo hacemos en ese caso, Bruce? Tocaría hacer un nuevo cálculo. Claro. No, pero el cálculo debemos hacerlo correcto antes de pedir dinero. Del inversionista. Exacto. Debemos de tener nuestros mapas de reserva antes de certificar nuestras reservas. Es decir, estos son nuestros volúmenes. Nuestros cálculos deben hacer, digamos, debemos de considerar que sean lo más preciso posible. Siempre va a haber un error, una incertidumbre, pero acercarnos a la realidad y tratar de evitar errores como este, ¿vale? Que sabemos que son detectables, ¿vale? Hay otros errores que no podemos detectar, que no podemos atacar, ¿vale? Pero errores como este sí lo podemos atacar, diciendo, saber que poniendo 50 estamos sobreestimando. ¿Ok? Entonces, yo lo que le decía, bueno, sabiendo toda esa variación, en vez de poner 50, que era la propuesta de Bruce, yo digo, bueno, sé que hay un área que está entre 45 y 50, que todo esto azul que está aquí,
Y luego hay un pedacito que está por debajo de 45. ¿Pero cuánto representa ese pedacito? Como aproximadamente la mitad. Bueno, yo entonces creo que 45. Se les toca a ustedes tomar la decisión y a eso les refiero en el informe que ustedes tienen que argumentar cómo tomaron la decisión. Ese 45 que voy a asignar, si es que decido 45, explico las razones por qué tomé 45. ¿Ok? Ahora sí se sigue, Anderson. Sí, profe, y se me ocurre, no sé si está acertada la idea, y si hago un promedio de todas las alturas. Claro, de los espesores. Estamos hablando de los espesores. Claro, ustedes pueden Sí, hacer... perdón, sí, los espesores. ¿Cómo es el promedio? De hecho, el promedio que yo estoy sacando de 45 es un promedio simple. Ustedes pueden sacar otro promedio. Ah, ya. No, yo voy a sacar un promedio ponderado. ¿Y cuál va a ser mi variable de ponderación? El área que ocupe cada espesor. Excelente. Excelente. El que proponga eso, excelente. Ese se acercaría mucho más a la realidad. De hecho, en la industria petrolera lo hacemos así. Yo no se lo estoy mandando a hacer así porque eso involucraría bastante tiempo. Entonces yo le estoy calculando más o menos, simplemente le estoy pidiendo que lo hagan casi que cualitativamente, ¿no? Pero sí, sí podemos hacer espesores, sí podemos hacer promedio, ¿vale? Y ponderar esos promedios. Excelente. ¿Ok? Entonces, ese es el caso 1, donde tenemos que meter un solo valor. Pero, ¿qué pasa en el caso 2 que yo les exigía en los cálculos? En el caso 2, yo les estoy pidiendo que ustedes calculen. Vale, vamos a dibujar de amarillo. Y esto se está grabando, sí. En el cálculo 2, yo les estoy diciendo, bueno, para atacar un poco ese problema, ahora no consideren todo el yacimiento como una sola unidad, sino que tienen la opción de dividir el yacimiento en 3 partes. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a decir, tengo la opción de dividirlo en 3 partes. Bueno, si considero el espesor, yo sé que de aquí a aquí hay una zona que está entre 40 y 45 y que de aquí a aquí hay una que está entre 45 y 50. Ahí me quedan las 3 partes. ¿Vale? Entonces yo ahora tengo la posibilidad de afinar un poco mis cálculos, afinarlos un poco hacia mejor, y meter un H1 en esta zona, meter un H2 en esta zona y meter un H3 en esta zona. Con esos valores espesores voy a alimentar, ¿quién? A la ecuación del POES. Del POES 1, del POES 2 y del POES 3. Entonces ahora tengo que tomar decisiones para cada uno de estos H. ¿Cuál H voy a poner? Sé que está entre 45 y 50. ¿Cuál voy a poner? 45, 47, 50. Eso es lo que quiero que ustedes trabajen. Tomen esa decisión y me anoten los criterios. Vale. Entonces, los metemos nuestros H en nuestra fórmula de POES 1 y una vez que tenga los 3 POES, ahora lo que hago es el POES total va a ser igual a la sumatoria de mis POES. Vale. Desde I igual 1, vamos a llamar I igual 1, hasta N igual N. ¿Vale? ¿Se entiende ahora, Anderson? Sí, profe, más claro. ¿Sí? Y nuevamente Sí. ahora vamos a bajar un poco y vamos a aumentar nuestra precisión. En vez de dividir en 3 partes, ahora tengo la oportunidad de dividirlo en 6 partes. ¿Vale? Entonces, ahora soy un poco más fino. ¿Qué sé yo? Agarro por aquí una, agarro por aquí otra, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y procedo a hacer exactamente lo mismo. Un H1 hasta un HN con cálculo de P1 hasta PN. El PN en este caso sería P6. Y luego todos alimentan a mis sumatorias de POES total. Bien. Alex, ¿claro hasta aquí? Sí, Sí. Bruce, David, ¿claro hasta aquí? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces a eso me refería con los diferentes cálculos, con los diferentes casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Ahora,
Le estoy hablando solamente del espesor. Si volvemos a nuestra lámina de acá, de nuestra práctica, fíjense por dónde vamos. Vamos apenas, o ahí se va a caer el OpenBook, creo. Vamos apenas por la segunda variable, por la variable espesor, por la variable H. Ahora viene la tercera variable. La tercera variable, en este caso, va a ser el net to gross. Sí, efectivamente se cayó. Vamos a levantar otra vez. Vale. Vamos a levantar otra vez esto. Esta es la presentación de PowerPoint. Esto no nos va a permitir rayar. Voy a levantar primero el OpenBook y después. Seguimos. Okay. Partimos. Y aquí está. Vale, entonces vamos ahora apenas por nuestra segunda variable que estoy metiendo en un círculo amarillo que es H. No, vamos a atacar el net to gross. El net to gross, normalmente, ¿de dónde lo sacaríamos? Bueno, en la industria petrolera tenemos que tener mapas de net to gross. Vale, yo no veo de forma didáctica, no veo que ustedes hagan un mapa de net to gross porque sería otra vez hacer un mapa, pero en este caso cambiando la variable. En vez de ser espesor o en vez de ser una curva estructural, vamos a considerar net to gross. Pero el procedimiento es lo mismo. Entonces yo no veo que hay forma pedagógica de hacerlo, pero sí quisiera que ustedes tuvieran claro que hay mapas de net to gross y que en el mapa de net to gross vamos a hacer el mismo trabajo que hemos hecho con la H. Es decir, tenemos que considerar cuál es nuestro net to gross para el caso 1, para el caso 2 y para el caso 3. ¿Vale? En este caso, nosotros simplemente me vamos a referir a que nuestro net to gross va a estar referido a, como les decía en los datos que les estoy dando, les mencionaba aquí que el net to gross está delimitado en 3 zonas. Un valor de 0.9, que está asociado a la zona donde el yacimiento es más espeso, una zona de 0.8, que es el promedio, y una zona de 0.7. ¿Cuál valor van a tomar ustedes para el cálculo determinístico? ¿Alguna idea? 0,8. Promedio. Sí, el promedio. 0.8 dice el promedio. Bueno, pueden ser que digan, bueno, yo voy a tomar 0.9, voy a tomar 0. Ustedes deciden y ustedes escriben en su reporte cuál tomaron. Vale, estamos ante el mismo, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál valor tomaría cuando pasemos al caso 2 con tres áreas? ¿Y cuál valor tomaría cuando pasemos al caso de 6 áreas? ¿Vale? O de 6 cálculos. Bien. O sea, podría relacionarlo de acuerdo al espesor también. Claro, es que tienes que relacionarlo con el espesor porque te están diciendo que el 0.9 está en la zona de máximo espesor. Entonces, el 0.9, tenemos que saber cuál es nuestra zona de máximo espesor. Vamos a señalarle en azul mejor para distinguir. Debería estar aquí, ¿no? Pero necesariamente yo tendría que solo sacar 3 PO. Yo le estoy pidiendo al menos 3. Si ustedes quieren hacer el cálculo con 5, con 6, con 8, con 20, con 50, mucho mejor, mucho más preciso. Pero al menos le estoy pidiendo 3. Pero digamos, entonces el next to gross se va a repetir para 2 veces o podría utilizar solo el promedio para todos. En el caso 1 va a ser un único valor. En el caso 2 tendrías la posibilidad de poner o 2 net to gross, ¿vale? O poner 2 net to gross diferentes o poner uno solo que tú pienses que es el más representativo. ¿Sí me explico? Sí. ¿Vale? Y en el caso 3, donde hay 6 áreas, no deberías de poner uno solo, porque ya te dicen que hay una zona donde tienes menos espesor que tiene 0.7, ¿vale? Y la zona de espesor promedio tiene 0.8 y la zona de máximo espesor tiene 0.9. ¿Sí? Ya. Bien, ¿claro hasta aquí? Sí, profe. Vale. Entonces,
así proseguimos igual. Vamos a ver. ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, ahí, o sea, nos da 3 valores de net to gross. Sí, En el caso 3 serían 6, digamos, 6. sí, A esos 3 valores tendríamos que, o sea, de ese rango, sí, sacar 6, digamos, 6 valores sí, y, bueno, correcto, correcto. justificar por qué. Claro. Ustedes podrían ser el caso más sencillo y O sea, sobreestimador, sí está válido digamos. dividir, o sea, no poner Sí. eso específicamente. Sí, sí, sí. Lo único que tiene que ir en ese rango, ¿vale? Eso sí. No me pueden poner Ah, ya, ya. un net Listo, to listo. gross de 0.2 porque no existe. ¿Vale? Ah, ya. Pero efectivamente puede haber net to gross de 0.75, net to gross de 0.85, net to gross de 0.95. Bueno, de 0.95 no. De 0.90, de 0.78. Todos esos valores son válidos. ¿Sí? Lo que no son válidos son menores a 0.7 y mayores a 0.9. No existe. Ya. ¿Ok? Si ustedes vuelven al caso y digan, no, es que yo quiero sobreestimar todo, bueno, ponen un net to gross de 0.9 en las 6 áreas y están sobreestimando, cosa que no debería ser. Y si quieren subestimar, ¿verdad? Entonces ponen 0.7 para todo y están subestimando. Ya. ¿Ok? Pero las divisiones las pueden hacer, ¿vale? Dentro de ese intervalo. Luego pasa lo mismo con las otras variables. Yo voy a borrar esto aquí porque ya se está empezando a volver un pastel. Y la próxima variable que atacarían sería el phi. ¿Vale? Para el phi, volvemos a nuestro mapa, porque ya ustedes sí tienen valores de phi. Yo les hice trabajar un poco un mapa de isoporosidades. Pues lo repito, no les hice trabajar net to gross porque sería lo mismo, tener curvas, pero de net to gross. Pero sería la misma, las interpolaciones y ya la historia que ustedes conocen a detalle. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con el phi. Voy a borrar todo y volvemos a recomenzar. Acá, marcamos nuestro yacimiento. Y vamos a marcar algunas líneas de phi. Vale, voy a marcar el phi en rojo. Fíjense, este es 25, 25, 25, 23, esta debería ser 23, 23, 21, 19 y así. Vale, hay variaciones. Aquí es un poco más crítico las variaciones, ¿ok? Estamos variando entre el 17% de porosidad aproximadamente, entre el 15 que está aquí y el 25%. ¿Ok? ¿Cuál consideramos para el cálculo 1? Lo mismo que les dije anteriormente. Tienen que tomar una decisión. En base a cómo van a tomar la decisión, vamos a promediar, vamos a tomar el promedio ponderado o un promedio simple. Ya, ustedes deciden y ustedes la anotan en el reporte. ¿Ok? En el caso 2, bueno, divido por 3 áreas. Como hagamos que esta es una división, entonces tengo que asignar igual porosidades para cada una de esas áreas. 3 valores únicamente permitidos. Y en el caso 3, 6 ahora, 6 porosidades. Igual, cada una va dentro del cálculo de cada uno de los subpoes y después la sumatoria de los subpoes me da el poe total. Bien, entonces el espesor y la isoporosidad sale de aquí. El net to gross sale de los valores que yo le estoy dando. Si vamos ahora a la otra variable que nos toca, sería 1 menos saturación de agua. En este caso no es tan complicado porque si mal no recuerdan el enunciado dice que nuestra saturación de agua es del 20% o del 80%, ya no recuerdo, creo que es el 20%. ¿Vale? Nuestra saturación de agua es del 30%. Eso quiere decir que tenemos una saturación de crudo de ¿cuánto? De 70%, ¿vale? Acuérdense que saturación de crudo es igual a 1 menos saturación de agua. Vale, entonces el único valor a tomar allí es 70%, no hay otra. Volvemos a nuestra ecuación. Y nos queda, por última variable, el factor volumétrico inverso, ¿ok? El inverso del factor volumétrico, el 1 entre B o I. Y ahí, nuevamente, si vamos a nuestros datos,
Vemos ahora nuestros datos y decimos, el factor volumétrico, en este caso estamos por acá, es 1.12. ¿Vale? Después dice, tomado en 2 pozos. Esto nos va a servir para el método probabilístico. Para el método determinístico no nos sirve de nada, pero para el probabilístico sí. Entonces, es 1.12. 1 entre 1.12 sería la otra variable a meter en el método determinístico. ¿Vale? ¿Claro hasta aquí? Profe, y esos 2 pozos no nos dan nada de información ahí. Para el probabilístico, para el determinístico no nos va a servir de nada, pero para el probabilístico sí, ¿vale? Ya vamos a ver cómo lo analizamos para el probabilístico. ¿Ok? Entonces, volvemos a nuestro yacimiento, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya. Antes de avanzar, yo quisiera volver a recalcar, así como ustedes tienen este mapa con curvas de isoporosidades, curvas de espesores, ¿vale? Así van a tener curvas de, voy a dibujar en azul, de neck to gross, en amarillo, curvas de BOI, en rojo, curvas de saturaciones de hidrocarburos, ¿vale? No todas van sobre un mapa de yacimientos. Sobre el mapa de yacimientos únicamente va las curvas estructurales, las curvas isópacas, ¿vale? Y los contactos entre fluidos. Más nada. Eso es todo lo que va. Pero ustedes para poder construir su mapa de yacimiento y calcular reservas, sí tienen que construir cada una de estas curvas que están aquí. ¿Vale? Bien, entonces, ¿a qué voy? A qué voy es que cuando ustedes van a hacer el cálculo, tienen que considerar todas estas curvas para dividir sus áreas de la mejor forma. Vale, fíjense, voy a hacer un ejemplo. Solamente con las curvas que tenemos en el mapa. Pero imagínense ahora teniendo todas. ¿Ah? Voy a hacer un ejemplo aquí en el mapa. Esto es una curva entre 45 y 50 pies. ¿Vale? Esta zona que está aquí. Tiene entre 45 y 50 pies de espesor. Pero no podemos decir que hay solamente una porosidad. Adentro hay porosidades de, fíjense la dirección de esta curva es de 25. ¿Okay? Esta zona es de 25. La zona 2 de porosidades, que voy a dibujar en amarillo pero segmentado, es de 23. Y la otra zona, esta que está aquí, es de entre 23 y 21. ¿Sí? Y eso pasa en diferentes zonas del yacimiento. Entonces, aparte de esa división, ahora hagan el ejercicio y digan, supongan que tengan el neck to gross. El neck to gross sería algo, voy a ponerlo en color verde segmentado. El neck to gross de repente haría algo así. Este sería 0.8, este sería 0.7 y este sería 0.5. ¿Vale? Y después también tienen las curvas de saturaciones. Las curvas de saturaciones las voy a poner en rojo. Esta es la curva de 0.8, esta es la curva de 0.9. ¿Sí? Y después tienen las curvas de BOI, que no la voy a dibujar porque no se va a entender nada, pero imagínense que tienen otras curvas. Entonces, si nosotros quisiéramos ser lo más preciso con el método determinístico, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos calcular un POE por cada una. Voy a dibujarlo de color, a ver qué color nos queda aquí, blanco. Un POE por cada una de estas cositas que están aquí. ¿Vale? Esto sería un POE 1. ¿Sí? Donde controlo bien la variabilidad de mis variables. ¿Vale? Por cada cosita que yo vea allá adentro, voy a dibujar otro polígono aquí separado. Este sería el POE 2. ¿Sí? Y eso me permitiría a mí acotar mejor mis variables, definir mejor mis variables. ¿Sí se entiende el mensaje que estoy tratando de llevarles? Sí, sí, profe. ¿Sí? Yo por ahora le estoy pidiendo solo 3 cálculos y 6 cálculos, ¿vale? Para que ustedes vean que hay diferencia. Pero ahora con estas curvas lo que te pretendo decir es que deberíamos hacer mucho más cálculos. ¿Ok? Eso desde el punto de vista
sin duda alguna, determinístico, que no nos permite jugar con esa variabilidad de las curvas. Y es allí donde está la oportunidad del método probabilístico. Y es donde entra a jugar importancia el método probabilístico. No solamente en la incertidumbre de las variables, es decir, que no conocemos cuánto valen las variables, sino que también es potente para resolver la variabilidad de las mismas. Vale. Entonces, no sé si recuerdan el método probabilístico, los que les copié en el vídeo, le envié en el vídeo. Vale, podemos repasarlo rápidamente. El método probabilístico lo que va a funcionar es a través de una simulación matemática, en este caso, una simulación de Monte Carlo, que va a permitir hacer esos cálculos, ¿vale? Infinitamente, de manera, esos cálculos, de acuerdo al número que nosotros definamos cuánto queramos hacer, lo va a hacer muy rápido utilizando una plataforma computacional y va a permitir prácticamente tomar en cuenta la variabilidad de esas variables. Ahí también, si tenemos incertidumbre, también la va a tomar en cuenta. Y las va a tomar en cuenta a través de esta simulación que nos permite asignar funciones de distribución de probabilidad. ¿Ok? No nos dice, tienes que meter solamente un valor por cada variable. No, nos dice, tú tienes que meter una función de distribución de probabilidad. Y esa función de distribución de probabilidad, como la ven ahí en el grafiquito, va a estar asociada al conocimiento que tengamos en la variable y a la variabilidad que tengamos en la variable, al comportamiento que sepamos de la variable. ¿Vale? Entonces, aquí yo les había dicho el día que les grabé el video que íbamos a dejar unas laminitas para explicar hoy. Efectivamente, aquí están las láminas. Quisiera revenir sobre ellas. Y fíjense, dice, cada variable tenemos que asignar la función de distribución de probabilidad. En este caso tenemos la porosidad. Dice, cada variable de la ecuación se le asigna un lugar en vez de un valor único. Un rango de valores entre un mínimo y un máximo posible. La aparición de esto se ajusta a una distribución de frecuencia de que refleja el grado de certeza acerca de ese parámetro o simplemente la distribución de ese parámetro en la naturaleza. Entonces, aquí mencionamos el ejemplo 1 que dice, la porosidad de un yacimiento varía siempre entre un valor mínimo y un valor máximo, con un valor promedio que es el más fuerte, es el más frecuente. En la naturaleza, la distribución de eventos naturales, ¿vale? Normalmente se presenta con una distribución de este estilo, una distribución log normal. ¿Cómo leemos nosotros esta distribución? Fíjense, tenemos un valor promedio, que es el que más se repite, que está aquí en la zona central de nuestra distribución, que tiene más probabilidad de ocurrencia, y valores mínimos hacia este lado y valores máximos en este lado. ¿Ok? Por el contrario, si nosotros tenemos una frecuencia de ocurrencia similar para todo el rango de valores, refleja incertidumbre. Si nosotros no conocemos el mínimo y el máximo de una porosidad, o en este caso estamos poniendo del void, nosotros decimos, mira, yo desconozco, pero sé que puede ir entre 1.1 y 1.4. Pero desconozco cuál es el valor más probable. Todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces le asigno una distribución rectangular. ¿Ok? Ahí entra el caso como el que preguntaba Alex, que decía, ¿para qué? Para Anderson, ¿para qué podemos utilizar eso que usted está diciendo allí, profe? Más o menos ustedes tienen que leer, entonces, la información que le estoy dando del número de pozos. Le estoy diciendo, el BOI fue medido únicamente en 2 pozos. ¿Cuánto representa 2 pozos en relación a su mapa? ¿Es representativo esa unidad? Con esos 2 pozos ustedes pueden concluir que ese sea el valor de todo el yacimiento. Es una pregunta. No. ¿No? Vale. Tienen varios pozos, tienen solamente valores en 2, tienen algo de información, pero no la tienen completamente definida la variable. Entonces, cuando ustedes estén calculando, haciendo el cálculo probabilístico, ahí entra a jugar la importancia de decir solamente en 2 pozos. ¿Qué función de distribución de probabilidad le vamos a asignar? Vale. Entonces,
aquí estábamos viendo estos ejemplos. Nuevamente tenemos el log normal, tenemos una explicación y un ejemplo un ejemplo de cómo funciona. Tenemos la distribución rectangular. Podemos ver otras distribuciones aquí. La tipo gaussiana, que es muy parecida a las log normales, con parámetros estadísticos diferentes, por supuesto. Y aquí tenemos la triangular. El valor triangular es un mayor grado de incertidumbre, se representa con una distribución rectangular. Es el caso de algunas variables como el BOE. Tengo un valor central, que probablemente lo conozca, su probabilidad es alta, pero los otros valores lo desconozco, ¿vale? No sé si pueden ocurrir, tienen una probabilidad baja, pero tengo alta incertidumbre. Y si tengo una constante, por supuesto, la constante que nosotros vamos a trabajar en la 7758, solamente tiene un solo valor con todo el rango de probabilidad de ocurrencia, es decir, el 100%. ¿Sí? Entonces, a partir de esto es que ustedes van a poder jugar un poco con estos datos que yo les estoy dando, diciéndole, en el enunciado de la práctica, diciéndole, bueno, este valor fue sacado de 7 pozos, este valor fue sacado de 2 pozos, este valor de net to gross varía entre 3 valores, en la zona de menor espesor, mayor espesor, menor espesor. Vale. Esos son más o menos los datos que ustedes tienen para decidir cuál valor utilizar. Entonces, en el cálculo, si volvemos a esta lámina de aquí, vale, vamos a borrar un poco. Cuando vayan a calcular de forma probabilística, ustedes también van a tener que decidir. En vez de decir qué valor va aquí, van a definir qué función va aquí. Aquí va, no sé, un gaussiano. Aquí el porosidad va un rectangular, porque tengo incertidumbre. Sé que varía entre esto y esto, pero tengo incertidumbre. Total. En el net to gross, y en el net to gross yo la veo más triangular. ¿Y por qué? En saturación de agua, no, en saturación de agua prácticamente es una constante, porque me dicen que es el 30%, la asigno como una constante. Y en el BOI, bueno, el BOI lo veo un poco más tipo Gauss, log normal, ¿ok? Y tienen que decidir cuáles son los máximos, porque el programa se los va a pedir, ya vamos a ver un poco de eso. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? ¿Y cuál es la media? ¿Ok? Bien. ¿Claro hasta aquí? ¿Tienen dudas hasta aquí? No, ¿No? no importa, no. Vale. Entonces, ¿saben que tienen que hacer eso? Nuevamente volvemos a ver el mapa. Igual. El caso 1, solamente puedo calcular un POE. Entonces, en ese POE voy a tener mi constante por el área, que el área voy a representarla como una función, ¿no? Por el espesor, ¿vale? Y estas cosas salen de mi mapa o de la información que yo les estoy dando. ¿Ok? Caso 2. Bueno, ahora agarro el caso 2 y en vez de tener un solo POE, divido en 3 partes iguales. En 3 partes. No en 3 partes iguales, en 3 partes. Y allí calculo también los 3 subPOEs de acuerdo al método probabilístico y calculo el POE total. Vale, por supuesto, el caso 1, caso 2 y el caso 3, las divisiones, ¿verdad? Del caso 1, caso 2 y caso 3 son iguales. Las divisiones son iguales para el método determinístico y para el método probabilístico. Es decir, el área va a ser igual para poder comparar. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Una vez que ustedes definen el área en 3 partes, esa es la misma área que van a utilizar para el método probabilístico y para el método probabilístico. ¿Vale? Bien. Ahora, sabemos entonces, vamos a volver a esta lámina que está acá para poder terminar este material.
Sabemos que a través de esa asignación de variables simplemente vamos a llegar a obtener un histograma de frecuencia, ¿okay? Que nos va a permitir cuáles son los valores que más se repiten, pero lo más importante para nosotros en el mundo de reservas de hidrocarburos es calcular, poder ver esta curva que está aquí, que es la curva de distribución de probabilidad acumulada invertida. Y de allí vamos a sacar el P90, el P50 y el P10. Utilizando estas ecuaciones que están aquí, vamos a sacar los valores de probada, probable y posible. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a utilizar nosotros para eso? ¿Alguno tiene un software que le permita hacer simulación de Monte Carlo? O cualquiera de ustedes que quiera simplemente crear el código. ¿Quién quiere crear el código? Es abierto, ¿ah? Yo tengo un programita que se los puedo facilitar. De hecho, se los voy a facilitar, no es que se los pueda. Vale, vamos a importar de aquí porque creo que lo dejé en mi escritorio. Debería estar aquí. Sí. Vale. Hay un programita que permite hacer este tipo de simulaciones que se llama Crystal Ball. Vale. Y aquí simplemente hay un manual, si se puede decir, un manual para dummies, ¿no? Un manual súper sencillo que fue creado por alguno de mis estudiantes en la antigua universidad donde yo trabajaba. Okay, es un manualito para seguir este programa que llamamos Crystal Ball. El Crystal Ball, yo lo acabo de bajar en mi máquina, pero no he logrado instalarlo completamente, pero ustedes lo pueden descargar de cualquier parte de internet, ¿ok? Ustedes lo ponen allí en sus sitios confiables que ustedes saben y lo bajan, a veces viene la versión demo de unos días, que permite una semana hacer unos cálculos ya. Pero el Crystal Ball simplemente es una extensión que se instala en Excel. Okay, esta es una pantallita que vemos en Excel donde está instalado algunas de las opciones que viene Crystal Ball, okay, que viene con Crystal Ball. Todas estas pestañas que están aquí pertenecen a Crystal Ball. Okay, entonces, este es un Crystal Ball bastante viejo, del 2007, 2008. Hoy en día es un poquito más completo, okay, el menú es mucho más amplio y quizás cambia la posición donde se instala, okay, pero las teclitas siguen siendo lo mismo. Entonces, fíjense, con Crystal Ball ustedes lo que van a hacer es, ponen en su Excel, en cada celdita asignan una variable, de las variables que nosotros consideramos para el cálculo de reserva. Aquí está, ¿no? Nuestra constante, el área, el espesor, net to gross, porosidad, saturación. Ustedes van a meter aquí BOI. Y aquí abajo van a simplemente crear la ecuación. En esta celda que está aquí es la ecuación volumétrica que está metida. Ya lo vamos a ver. Entonces, una vez tengan eso creado, simplemente lo que hicieron fue vaciar los datos. ¿Qué valores van a poner aquí? Vale, van a poner los que utilicen para el cálculo determinístico. Y así van a arrojar aquí los valores del cálculo determinístico. Van a poder utilizar este valor. Pero para cuando estén haciendo el probabilístico, entonces se paran en la celdita. Fíjense, te estoy parando en la celdita que dice área. Aquí está señalada. Estoy seleccionando esta celda. Y le doy a esta ventanita que está aquí. Que simplemente quiere decir el acceso directo a la distribución de probabilidad. Y me arroja este acceso directo, ¿ok? A esta distribución. Y allí yo selecciono cuál quiero. Normal, triangular, Poisson, bimodal, exponencial, uniforme, lo normal. Fíjense que ahí hay más distribución de las que yo les he hablado. Cada una de ellas, cuando ustedes las seleccionan, vienen con una explicación sencilla que ustedes pueden ver. ¿Vale? Se va a cortar nuevamente. Que ustedes pueden ver para que los ayude a decidir. Igualmente, yo les voy a pasar, ahorita se los muestro cuando nos conectemos otra vez, un manual de Crystal Ball, que ustedes también pueden conseguir en internet. Entonces, para seguir aquí, ustedes asignan, bueno, el área, yo sé que tiene una normal. Cuando asignan la normal, él les va a pedir otra serie de variables. ¿Vale? Aquí vamos a volver atrás. Cuando asignan la normal, entonces le va a preguntar, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el valor promedio?